¿Cómo cambia la vida de alguien cuando su mamá muere? ¿Y cómo cambia tu vínculo con tu padre, ¿no? Que tiene que comenzar a tener otro tipo de responsabilidades, ¿no? Hay una serie de transformaciones. Claro, en realidad, ¿cómo se reorganiza toda la familia para salir adelante? Finalmente ha habido un bache enorme, irreparable hasta cierto punto, pero hay que continuar. ¿Cómo lo logran? Claro. ¿Y cómo mantienes este vínculo con tu madre aunque ya no está? ¿Cómo cambia? ¿Cómo sigue? ¿Cómo continúa ese vínculo, no? Justamente hoy en Química Pura vamos a hablar sobre este tema. Perdí a mi mamá. La madre solo hay una, lo hemos escuchado 1000 veces, se considera fundamental en el corazón del hogar y de la familia, como el sostén de la casa, ¿no? En buena medida. ¿Y qué pasa cuando ella no está? ¿Qué impacto tiene en los hijos? Hijos hombres, en hijas mujeres, en el padre, cómo recae ahora todo el peso de la casa, su propio mundo emocional, cómo lo viven los hijos y cómo encuentran la manera de reorganizarse, reestructurarse, ¿no? Sin que se quede permanentemente esa silla vacía o la dejan así. Para empezar, para conversar sobre este tema, les vamos a presentar a nuestros invitados. Primero nos acompaña Rosa María Sánchez Bazán. Ella tiene 34 años, perdió a su mamá cuando tenía 13 y es la mayor de 3 hermanos. Nos dice, la mayor dificultad es aceptar la muerte del ser querido, el pensar que va a regresar, que está de viaje y al pasar el tiempo ya no lo vuelves a ver, solo en sueños. Y tenemos a Ana Paula Olivares, estudiante de comunicación, ¿no? Audiovisual, tiene 19 años, perdió a su mamá cuando tenía 4 años, tiene 2 hermanas mujeres, ella es la menor. Y dice, mi papá hizo de todo para que mis hermanas y yo no sintamos tan fuerte la partida de mi mamá. Siempre nos respetó, nos ayudó y nos cuidó. Nos acompaña también Hubert Pesán Rodríguez, que ahora tiene 31 años, tenía 21 cuando perdió a su mamá y es el menor de 4 hermanos. Nos dice, yo perdí a mi mamá cuando tenía 21 años, fue muy difícil porque yo tenía mamitis, perdí ciclos en la universidad, no tenía cabeza para estudiar, solo quería estar al lado de mi madre. Y tenemos a Alejandra Sánchez, literata, 22 años, perdió a su mamá cuando tenía 13 años, vivía con su mamá y su papá, tiene una hermana, su relación con ella es complicada, ella es la menor, y dice, todos los días pienso en mi mamá, eso es inevitable, pero ya no con angustia, sino simplemente con cariño. Bueno, bienvenidos, gracias por acompañarnos hoy día y compartir algo tan especial y sensible con nosotros. Y la primera pregunta es, ¿cómo quedó el vínculo de la familia? ¿Cómo quedaron los que quedaron? Es difícil, ¿no? Cuando pasó lo de mi mamá, por ejemplo, pasé a ser un poco de hija a querer ser mamá de mis hermanos, porque tengo 2 hermanos menores. ¿Cuántos años le llevabas a tus hermanos menores? Tú tenías 13. Claro, y mi hermanito tenía 2 y 1. Claro, hay una diferencia. Una diferencia porque yo era hija única. Claro, entonces, eran los bebitos y tú eras... Claro. Ahora tengo 2 hermanos de primer compromiso de mi papá, Ya. y en la cual también falleció su esposa. Y también los tu dejó papá es viudo 2 veces. 2 veces. Wow. Y a sus hijos también los dejó chiquitos, a los primeros. Ok. Entonces, ver esa pérdida de mi papá 2 veces es terrible, ¿no? Porque él se tornó una persona dura, pero por tristeza, creo más. Claro. Pero el primer cambio es que tú comenzaste a asumir otras responsabilidades. Claro. O sea, tú ocupaste un poco Ese el rol lugar de tu de mamá, ¿no? Y en el caso de ustedes... Bueno, yo cuando nos dieron la noticia que mi madre estaba enferma, nos la dio mi padre, y primera vez en mi vida que lo vi llorar. Wow. Y eso fue para mí impactante, pues nunca lo había visto, era mi héroe, es mi héroe, ¿no? Claro. Pero verlo por primera vez llorar es fuerte, ¿no? ¿Y qué hiciste en ese momento? Porque tú tenías 21 años. 21 años, estudiaba en la universidad en Piura. Claro. Vivíamos en Talara, pero todos mis hermanos vivían acá en Lima. ¿Pero Así qué? que quedé como acompañante de mi padre también allá Okay. en Pero en el Lima. momento en el que tu papá se puso a llorar, ¿cómo reaccionaste en ese momento? Bueno, lo primero es abrazarlo, porque justo estaba con mi otro hermano que me lleva 2 años. Okay. De ahí mis hermanos mayores nos llevan como 14 años. Y fue fuerte, ¿no? Fue fuerte.
Ok. ¿Y en el caso de ustedes? En mi caso también complicado ahora llenar un rol, ¿no? Por ejemplo, en mi casa mi mamá era como el pilar, digamos, de la casa, o sea, todos girábamos en torno a ella, de alguna forma. Claro. Además llevaba enferma mucho tiempo, entonces era como el centro de atención de la casa. Entonces que se vaya el foco de atención era complicado, había un espacio vacío súper grande que todos queríamos llenar, cada uno como podíamos. Claro. Mi hermana también, como tú. Claro, ¿a dónde poner la mente ahora? Sí, pues fue complicado reordenarnos, o sea, entender que seguíamos siendo una unidad, a pesar que nos faltaba un pedazo, que cada uno seguía teniendo más o menos el mismo rol, que habían roles que se tenían que repartir ahora. Claro. ¿Cuánto tiempo duró ese proceso? Un buen rato. Sí. Unos años. Sí, unos años, hasta acomodarte. Alejandra, ¿tú dirías que intentaron en un inicio que nada cambie? Yo imagino sí. que uno trata, ¿no? De que el terremoto no remesa tantos cimientos, ¿no? Sí, intentas más o menos conservar la estructura, pero el problema es que ya no existe, pues entonces... Claro, a la mesa le falta una pata. Se te van cayendo las cosas, entonces o cambias la estructura de arranque o no hay forma de avanzar. Claro. ¿Y en tu caso? Bueno, es difícil, por ejemplo, yo me quedé sin mamá cuando tenía 3 años. Claro. Entonces era como que, ¿dónde está mi mamá? Que le extraño, qué sé yo, ir a preguntarle a mi abuela, a mi papá, y me decían, no, que está en la clínica, que ya va a venir, que no te preocupes. Y era como que a la espera, y ya después, de hecho, que al tiempo me habrán contado que ya, pues no. O sea, ¿no te dieron la noticia? En verdad no recuerdo cuándo fue el que me dijeron, sabes que tu mamá falleció o esto. O sea, de hecho lo sé, pero no recuerdo cuándo fue el instante en que me dijeron, claro. Claro, pero en tu caso, digamos, ¿tú recuerdas cómo era tu vida con tu mamá? Porque era chiquita, ¿no? Recuerdo como que flashes, tengo como que recuerdos muy, muy poquitos, o sea, de hecho que son cuando era muy chiquita. Lo que sí, o sea, tengo bastante claro es, o sea, la pegada de mis hermanas, que eran mayores que yo. O sea, ni tanto, porque tendrían en esa época unos 13 años y la mayor 16. Y el problema es que mi hermana mayor era sordomuda, entonces explicarle eso en ese momento a ella es como, no sé, hay un desbalance completo con respecto a las tres, porque yo era chiquita, mi hermana media era la que se encargó como que de asumir el rol de mamá. Se encargaba, claro, se encargaba como que de mí, que era la menor, y de la mayor, que era sordomuda y no podía valerse por ella sola en ese momento todavía. ¿Y te era fácil que asumir, digamos, que tu hermana asuma ese rol? En ese momento yo de hecho no estaba consciente de las cosas que ella sentiría en ese instante, pero al tiempo, por ejemplo, ahora sé lo que pasó a ella en ese momento, ¿sabes? Cómo se habrá sentido y lo que habrá pasado en hacérsela fuerte y decir no importa, ya esta etapa tengo que quemarla y seguir por adelante y madurar a la fuerza. ¿Ustedes recuerdan que se les haya explicado, digamos, haber entendido qué pasó con su mamá? Bueno, tú eras pequeñita, ¿no? Quizás no te acuerdas el momento de la noticia, pero ¿te acuerdas qué comprensión tenías tú de lo que estaba pasando? ¿Qué le pasó? Yo recuerdo la última vez que la vi, fue para mi cumpleaños, o sea, justo tenía 3 años, ese día cumplía 4 y ella dejó todo listo, que las mazamorritas, que los bocaditos, justo vinieron mis amigos del nido, y recuerdo que se despidió de mí en la puerta, y le recuerdo con un bolso color blanco y diciéndome chao. Y esa fue la última vez que la vi. Porque fue fulminante, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿no? Y es un tema muy sensible y vamos a ver, porque depende mucho, como Ana Paula menciona, fue fulminante, en otros casos ha sido una enfermedad, y también depende, el duelo depende de cómo han sido las circunstancias en las cuales la mamá ha fallecido. Luego de la pausa. Perdí a mi mamá. ¿Qué sucede con los vínculos una vez que la mamá se va, que es el centro de la familia? Y estábamos hablando justamente antes de la pausa, ¿no? Lo diferente que puede ser dependiendo de cómo es que se fue. Entonces, en tu caso, Rosa María, también fue fulminante. Fue un infarto, claro. O sea, sí. A las 6 de la mañana mi papá bajó y me dijo, tu mamá no respira. Subí, tenía 13 años, todavía niña, puber y todo. Claro. Y me acuerdo que me acerqué y le quise dar primeros auxilios, ¿no? Lo que te hacían en el colegio. O sea, tú sentiste que tu papá te estaba casi pidiendo ayuda. Claro. Entonces subí, pasé en el segundo piso,
pero no, pues era imposible. Y cuando la veo a mi mami, ya estaba en la cama miccionada. Entonces yo siempre sabía que niñita, cuando uno fallece, o se elimina todo, ¿no? ¿Sí? Entonces dije, ya, mi mamá ha fallecido. Wow. O sea, yo... Tan chiquita y sabías eso, y tan chiquita y registraste eso. Tan chiquita trataste de ayudar a tu mamá. O sea, fue un salto a la madurez, en tu caso, Sí, yo creo muy que... fuerte, ¿no? Más que todo el sentir que ya no estaba, ¿no? En ese momento yo dije, ya se la están llevando a la clínica, ya no viene. O sea, yo siempre lo sentí. No es que se la llevan y va a regresar. No, Claro, no. pero una noticia de ese estilo, a mí me parecería como una pesadilla, ¿no? O sea, es como te vas a dormir y cuando te despiertas piensas, no, esto no puede haber pasado. Sí, porque el día siguiente, cuando me iba al velorio y me levanté, dije, mi mami, ¿dónde está? Pensé que lo había soñado. Claro, porque es muy abrupto, pues. Que en tu caso, Huber, no hubo un poco más, hubo un tiempo, Sí, ¿no? cuando nos dieron la noticia, tuvimos que venir al norte, perdón, a la capital, y nos dieron la noticia que el doctor le había diagnosticado ya 2 meses, 2 meses de vida. Y en mi familia, con mi padre, habíamos quedado en no decirle, porque mi mamá, aparte de esta enfermedad, era diabética, hipertensa y era muy emotiva. Y al no decirle, como ya era terminal, nos duró 8 o 9 meses más. Pero ¿cómo hacían para mantener, digamos, ese secreto en la familia, en la Sí, interacción era del muy- día a día? como- Porque ella se sentiría mal. ¿Y cómo manejaban esa claro. situación? Como te digo, mi hermano mayor era médico y era su médico de cabecera también. Ok. Y le decía, bueno, tienes esto, no te preocupes. Ya en el 7º mes le tuvimos que decir que ya era demasiado el dolor. Ok. Pero mi padre la paseó por todo el mundo. O sea, hizo que sus últimos momentos sea... ¿Viajó por todos lados? Sí. Y súper bien, se le veía muy bien. ¡Wow! Muy bien. Claro, y en tu caso, Alejandra, ya es un caso inusual, ¿no? Porque, digamos, su mamá no sabía nada, ella ha sido repentino. En cambio, tu mamá durante 5 años sabía que había esa posibilidad, Sí. y siendo psicóloga, preparaba a sus hijas para ese momento. Así es. ¿Cómo? Teníamos las conversaciones más tétricas que yo he tenido en mi Tú vida. tenías, claro, 8 o 9 años. Claro, cuando mi mamá se enfermó, yo tenía 8 años, que viene toda la explicación de, bueno, estoy enferma. O sea, explicarte no es como un resfriado, ¿no? O sea, es una cosa seria. No es que me voy a curar mañana. Claro. Entender todo el proceso que venía, de las quimioterapias, perder el pelo, ganar peso, todas esas cosas raras que van pasando. Claro. Entonces, cada cosa que sucedía venía con una explicación de por medio, como buena psicóloga. Ajá. Entonces, claro, ya el último año que ya más o menos sabía que lo habíamos intentado todo, le habíamos rezado a todos los dioses, no había forma de solucionarlo. Ya vinieron las conversaciones de tipo, bueno, me voy a morir, quiero que ustedes estén bien, quiero asegurarme que las estoy dejando bien, que sabes qué cosas tienes que hacer, que vas a estudiar, obedecer a tu papá, no. Todo lo que espera que hagas, no es que ¿Y ya no te da servía? control. Yo creo que no tanto. ¿No? O sea, servía porque yo en todo caso era parte del proceso. Ajá. O sea, yo tengo amigos que sus papás han estado enfermos y no se han enterado hasta que fallecen y después es todo un tema decirles, ¿no? O sea, yo he sido parte de todo el proceso, de toda la enfermedad. Yo estuve ahí toda la madrugada hasta que mi mamá falleció en el hospital, estuvimos todos juntos. Entonces esas conversaciones servían un poco para que yo entienda más o menos qué estaba pasando, qué estaba haciendo, por qué estaba así, lo que estaba viendo. Pero tanto como prepararme para decir chau. Claro, como Nada para te que no te prepara. afecte llegado el momento imposible. Pero ¿qué sienten ustedes en ese contraste? O sea, fue una cosa repentina y de pronto 5 años Sí, con sí. el mismo tema. Yo tuve 8 meses y mentalizándome que va a morir mi madre, ¿no? ¿Tú consideras Muy que eso pronto. te ayudó a ti Bastante. a procesar? No es como perder a tu madre de la noche a la mañana. Claro, como el caso de Rosa María, ¿no? Bastante fuerte. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo? No sé, yo creo que lo hubiera asimilado más. Ajá. O sea, me hubiera dolido menos. Ok. Si hubiera tenido a mi mami enferma, un proceso, ¿no? Pero de momento a otro perderla, es algo que hasta hace poco yo tengo que ir al cementerio y llorar en la mañana. Irme en la mañana y llorar, hacer ese luto, hablar con ella y venir así descargada. ¿A una hora? No, o sea, en la mañana, a una hora. Ah, pues, ok, a pero ha una hora. pasado, digamos, ya como 20 años. Claro,
pero igual hasta ahora, ¿no? Es algo que... Y es más, por ejemplo, con mis hijos, yo quiero hacer todo por ellos. O sea, estar pendiente en todo. Claro. Para que yo nunca les falte. Claro. O sea, te marca, sí te marca. Pero es bien interesante eso porque, digamos, es bien común escuchar a gente decir que me gustaría morir de forma repentina, de un momento a otro, pero para la gente que se queda, eso es más difícil, ¿no? Porque no lo procesas, no hay esa transición de un estado al otro, ¿no? ¿Cómo los marca esto? O sea, digamos, sí, ¿de qué manera los marca? Por ejemplo, yo que la perdí en chiquita, uno puede pensar que, pucha, ya, no te acuerdas de qué pasó y ya lo vives tranquila, pero no. O sea, por ejemplo, a mí me hace muchísima falta. Eso es lo que vas creciendo y en tu pubertad, adolescencia, te preguntas, ¿y por qué mis amigas tienen la mamá? ¿Y por qué las situaciones de colegio va la mamá? ¿Y por qué mi abuela? ¿O por qué voy sola? ¿O mi papá? Y es como que te empieza a hacer bastante falta porque en la edad en la que ya como que tu cerebro ya se desarrolla y ya sabes qué cosa te falta, que no, que está bien, que no, entonces dices, sí, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué? Y te cuestionas un montón de cosas en el momento, o sea, de hecho a veces uno reniega, no sé, fácil a Dios que por qué, no sé qué cosa, o sea, a mí me pasaba eso cuando yo era más chica, ahora de hecho como que lo entiendo más, trato de ser más tranquila, pero creo que es algo que no llegas a superar nunca. Es bastante difícil. ¿Y te falta siempre? O sea, ¿hay un momento en el que ya no te falta? No, te falta ahora no me llega. Si es que existe ese O sea, momento. porque además no. tú que tenías, Hasta ahora no tú te que falta. tú eres literata y tienes estos diálogos, reflexiones profundas con tu mamá, o sea, quizás ahora también sería Sí, rico. Sí, justamente por eso. Yo creo que estudio literatura porque mi mamá me enseñó a leer, ¿no? Ella leía todo el día. Entonces yo leía casi que por imitación. Terminó encantándome. Las mejores conversaciones eran cuando yo terminaba de leer Harry Potter, se lo pasaba, ella lo terminaba de leer y luego eran horas de horas de comentar qué había pasado en el libro. Wow. Pero sí, en todo nivel te hace falta, hasta para tener alguien con quien pelearte. Yo creo que si hay algo que mis amigas no podían contarme era que se habían peleado con su mamá. Ah, no te podían contar. No, porque yo reaccionaba horrible. Porque Te da rabia. Por lo menos agradece que te dijo con quién pelearte. O sea, yo no tengo ni eso. Claro. A mí lo que más me cuesta es que solo una vez le dije te amo a mi mamá, pero justo cuando estaba enferma. Ya cuando me falta, me cuesta todavía, ¿no? Pero me ha durado como 4 años. De ahí me di cuenta que la siento acá. Ahorita lo tengo acá a mi lado. Y Y hablo con seguramente ella. ella sabía. Claro, hablo con ella. Cuando yo le dije te amo, ella se puso a llorar porque nunca había sido tan cariñoso yo. O sea, podría ser, te hubiera tenido mamitis, todo, pero no Pero era sin muy expresar el cariñoso. afecto. Sí. Y tú como madre, no sé, pienso, yo me imagino estas ganas de que tus hijos tengan abuela, ¿no? Sí, por supuesto. Y siempre les digo, ¿no? Cuando ustedes tengan sus hijos me los dejan y se van a pasear con sus esposas, se van de viaje, por acá, por allá, o sea, no hay ningún problema. Pero sí, o sea, mi hijo, por ejemplo, el mayor, agarra y dice, mamá, pero no te vas a morir, ¿por qué tienes miedo? Es normal, pero te vas a morir de viejita. Pero Claro. como ese consuelo me ve cuando quiero estar en todo. Claro, bueno, no va a ser fácil nunca, ¿no? Y en realidad, efectivamente se modifican y se reestructuran todos los vínculos. Nos vamos a hacer una pausa y volvemos con qué es lo que sucede con los hermanos, cómo cambia el vínculo con los hermanos y cómo es ahora el vínculo de cada uno de ustedes con sus papás. Volvemos. Seguimos aquí en Química Pura con Perdí a mi mamá. Y anunciamos, ¿no?, que vamos a preguntarles cómo cambió el vínculo con sus hermanos. Porque claro, de pronto se reestructura todo. Algunos adquieren nuevos roles. ¿Dónde se quedan los otros? ¿Qué pasa? ¿Cómo queda eso? Alejandra, Creo que en mi casa pasó lo mismo que en tu casa, pero al revés, porque yo soy la menor. Claro. Entonces, bueno, mi relación con mi hermana nunca ha sido de jugar juntas ni eso, porque me lleva 6 años. Entonces siempre ha habido la diferencia de yo soy más grande que tú. Claro. Yo era como la hermana chiquita fastidiosa, pues, ¿no? Que siempre quiere estar jugando con ella y nada que ver. Entonces cuando falleció mi mamá, mi hermana un poco que intentó como poner orden sobre mí, digamos. O sea, no exactamente ser mi mamá, o sea, no llenar ese espacio, pero sí pasar a ser la autoridad.
cosa a la que yo me resistí. Claro, pero tú tenías 13 Por y ella completo. 19. Exacto. Son dos edades dificilísimas, Sí, claro. es que ¿y? como mi papá siempre fue el permisivo y mi mamá, digamos, la estricta, entonces ahora faltaba la estricta. Claro. Entonces mi papá más o menos que intentaba hacer esa parte, pero no es parte de su naturaleza, o sea, esa es la verdad. Entonces mi hermana intentaba llenar de todas maneras ese espacio, lo consideraba necesario. Yo luego he aprendido que fácil no era tan necesario. Y ahí se generaba un montón de conflictos porque, uno, yo no quería que nadie fuera mi mamá, porque mi mamá se acababa de morir, o sea, no quería que ni me toquen ese espacio, era como sagrado. ¿Y tú se lo decías a tu hermana? No. No. Te oponías nada más. Sí, simplemente me oponía. Encima, yo 13 años estaba entrando a ser adolescente, entonces... Claro, fatal. Mi ¿Pero en cerebro qué era tipo un de situaciones, por desastre. ejemplo, se daban estos conflictos de autoridad? Por ejemplo, yo no dormía, Ajá. o dormía muy poquito. Te gustaba Entonces, acostarte tarde. Tardísimo. Claro, Entonces, mi vacilón de papá, que es pura. dormilón, se quedaba dormido a las 10 de la noche, ya no sabías más de él. Y yo podía estar hasta las 4 de la mañana en la computadora, jugando, en Messenger. Y a tu hermana no le parecía. Y a mi hermana no le parecía que yo estuviera Apaga la tarde. computadora. Pero dime una cosa, Exacto. ¿tu papá la autoriza, o sea, No. la investiga del poder? No. No, o sea, entre no es- ellos también era un conflicto el que mi hermana quisiera ser autoridad. Claro. También era una autoridad para tu papá. ¡Papá! Claro, pero tú nos has dicho también en la preentrevista que tu mamá era más estricta. Sí, claro. Entonces quizás tu hermana, o sea, ya pensando también en ella, ¿no? Claro. Ella le hacía falta esta sensación de estructura Claro, en además, la casa, ¿no? mi mamá y mi hermana eran muy parecidas. Y mi papá y yo somos muy parecidos. Entonces, ellas eran, por ponerlo de alguna manera, ellas eran el orden y nosotros el desorden. Así siempre. La espontaneidad, llamémosle. Llamémoslo la espontaneidad. Entonces, a mi hermana se le fue como el miembro de su equipo, pues nosotros éramos dos y ella era una, Y en su tenía equipo que del jugar orden. por dos. Entonces, tenía que jugar por dos y tenía que hacer valer también su punto de vista del orden. Claro. digamos. Entonces, viviendo con nosotros más o menos se desesperaba porque nuestras reglas eran mucho más relajadas, pues, ¿no? Era todo Claro. más abierto. ¿Y qué piensas tú, Rosa María? Tú que representas el rol de esa hermana mayor que quería hacer lo mismo. ¿Ah? Aquí tienes a la representante de la hermana menor. Pero ella heredó dos bebitos. Dos bebitos chiquititos, claro, la diferencia era mayor, ¿no? Pero igual tenías 13 años. Igual 13 años, pero gracias a Dios me tuvo una hermana mayor maravillosa, que es la hija del primer compromiso de mi papá. Ya. Entonces ella asumió conmigo ese rol. Yo sí quería tener a alguien a quien apoyarme, Ya. y ella cubría ese rol. ¿Qué edad tenía ella? Mi hermana tendría 17 años. Y tú 13, o sea, era una diferencia también chiquita. ¿Y tú le comenzaste a hacer caso? Le comencé a hacer caso, siempre fue mi guía. Yo quería ser como ella, ¿no? Que ella fuera como mi mamá. Ok. Entonces, las dos, yo aprendí a cocinar, no sabía, y aprendí a cocinar a los 13 años, porque tenía que hacer el almuerzo para todos, y después irme al Wow. colegio. O venir a cocinar e irme al colegio, ¿no? Lavar ropa, planchar. ¿Tu papá te lo pedía también? No, en mi papá en el caso era tácito. Él no hablaba, no conversaba. O sea, de pronto tú sentiste Duro. que, Claro, sí, él estaba en un que drama. hacía falta ocuparse de las cosas. Sí, ¿no? porque mi papá era un papá full cariñoso conmigo. Me permitía todo, hasta que me paré encima de su cabeza. El día que murió mi mamá, se tornó duro. Y ya no era el papá que me permitía nada. No, yo tenía que hacer las cosas, luego mis hermanos, y era tácito, o sea, yo tenía que hacerlo porque tenía que hacerlo. Claro, es que tu papá está en un duelo muy fuerte porque era segunda vez que enviudaba, ¿no? Es bien fuerte. En tu caso, Hubert, porque, digamos, las mamás siendo pilar de la casa son las que congregan a la familia también, y tú ya eras grande, ¿no? Sí, yo agradezco a mi madre porque ella absorbía también todos los problemas. Nunca habíamos visto una pelea entre mis padres, ¿no? Yo me quedé, después de la muerte de mi madre, me quedé cuidando a mi padre, apoyando a mi padre, porque vivíamos los dos solos ahí en el norte. Mi hermana en Estados Unidos y mis otros hermanos acá en Lima. Me quedé con él y bueno, después conoció a una persona, se enamoró otra vez, se casó, ahora tengo dos hermanos menores, está muy feliz mi papá. Pero Yo tú feliz con por tus eso. hermanos, digamos, ¿cómo mantuvieron qué sé yo, verse los fines de semana? O sea, ¿qué pasó? ¿Se dejaron de ver? No, ¿Cómo nos unimos bastante. Se unieron, ¿no? Sí, pero por motivos de estudio y de trabajo, mi padre trabajaba en el norte, igual yo estudiaba en el norte, mis hermanos acá en Lima. Y bueno, a lo mucho, pues cada 2 o 3 meses nos podíamos juntar acá en la capital. ¿Y antes eran más desunidos?
Porque el No. vínculo con los hermanos siempre es a veces un poco difícil, Sí, ¿no? lo que pasa es que mis hermanos mayores me llevaban como 14 años. Ah, ok. Mi otro hermano, el que me sigue, me lleva 2 años. Y siempre más compatibilidad tengo con mi Claro. hermano que me sigue. Y en tu caso, Ana Paula, también tu hermana mayor asumió ese rol de autoridad. Claro, de hecho, o sea, ¿Tú le hacías caso? ¿Era fácil, difícil? cuando era más pequeña, o sea, peleamos mucho, pero ya conforme vas creciendo, o sea, como que ya complementas un vínculo con ella. Yo me llevo súper bien con ella ahora. Ella tiene un sobrino, un hijito, y ahora está embarazada de nuevo. Y no sé, a veces pienso cómo lo vería eso mi mamá o cuán feliz estaría de ver a mi sobrino ahorita ya grande y todo. Y yo, o sea, sin ser mamá de ese chiquito, yo lo amo. Lo amo así como si fuera mío y siento lo que hubiera podido sentir mi mamá por nosotras en ese momento. Claro. ¿Y tú sientes esa sensación como de autoridad de tu hermana, sí, es tu hermana mayor, es Claro. una figura materna en tu vida? ¿Has sentido eso? Que hay que De hecho, consultarle a ella y que- que ella sabe y descansas en eso, o que te fastidia. No. De hecho, que cuando uno es más chico, no piensas en que lo hace por tu bien y para que tú te sientas mejor y reconfortada, sino que, ay, qué cargosa, que por qué me molesta tanto, que no sé qué. Pero ahora no, de hecho que jugó un papel bastante importante en mi familia porque en ese momento todos estábamos como que súper mal, mi familia sobre todo. O sea, yo era chiquita, pero mi papá, mis tías, mi abuelita, mi abuelo, era como que una pegada súper fuerte de lo que todos los sábados nos reuníamos para comer y ser felices y con mis tíos y mis primos, todo, no más, se acabó. O sea, ¿Nunca más? No más hasta ahora. Wow. No más. Pero una cosa que me llama la atención es que, digamos que todos han mencionado, no sé si esto es sintomático de muchas otras familias, que el rol de la autoridad lo asume uno de los hermanos y hasta en el caso de Huber habla de cuidar él a su papá. Entonces yo digo, ¿cómo es el vínculo del papá? O sea, también puede pasar que el papá asuma, digamos, el rol de la autoridad, porque la mamá es como siempre la jefa del hogar, ¿no? Entonces me llama la atención que esa jefatura ha pasado más a los hermanos que al padre. Sí. ¿Por qué creen que sucede eso? Por ejemplo, mis hermanas, yo tengo 2 hermanas mujeres que son mayores y creo que es más afinidad de que seas mujer contarle tus cosas que, por ejemplo, tema de menstruación, cuando uno Claro, está en esa etapa de que ni fregándole papá, sabes que a mí no la regla. Claro, tu primer es como que una formador. vergüenza, no sé, porque es hombre y tú eres mujer, entonces como que hay algo raro y de hecho que con mi hermana era toda ella o mi abuelita porque era como mi mamá. Claro. Era todo mi abuelita o mi hermana, pero con mi papá como que yo no tenía mucha confianza con él hasta hace poco. Era como que no podía ni siquiera pedirle plata porque sentía una súper vergüenza como que no, ¿para qué lo voy a pedir si puede gastar por gusto y mejor no, que para la casa y ese tipo de Pero cosas? hay esta sensación, creo, de los hijos de que el papá carga con suficiente. Es como, no lo quiero cargar más porque yo veo que no puede. Es toda la familia en sus hombros, ¿no? El mantenerlos y encima... Claro, todo lo que- en mi caso, bueno, mi papá siempre se ha sacado la mugre trabajando, o sea, eso lo he tenido clarísimo. Es un hombre súper trabajador, es súper cariñoso además. Y encima siempre sostuvo a mi mamá los 5 años que estuvo enferma, que es un montón de tiempo. O sea, él no le estaba pasando nada, igual tenía que cargar con alguien que estaba enferma, la tenía que acompañar al médico, la tenía que llevar y traer, tenía que sacarse más la mugre trabajando, porque es una enfermedad carísima. O sea, yo veía que tenía un montón de cosas encima. Y seguro mi hermana también. Entonces es como, tú ya tienes tu papel, ¿no? Que es encargarte de todas estas cosas. La mamá tiene este papel que es, no sé, cuidar a los hijos, digamos. Entonces ahí fue donde mi hermana entró. Pero luego yo me di cuenta que, o sea, ahora para mí la autoridad máxima del mundo es mi papá. O sea, si mi papá me dice las cosas son así, Claro. yo asumo que las cosas son así. Y que él sabe. Lo creo, y que él sabe lo que me está diciendo. Pero como tenía un sistema totalmente diferente al de mi mamá, entonces al comienzo te parece que no es un sistema. O sea, claro, el sistema es el que tenía mi mamá, no. Pero luego yo me di cuenta que simplemente era un sistema totalmente distinto, o sea, tenía reglas diferentes del juego. Yo converso mucho con mi papá, cosa que no hacía con mi mamá. Mi papá me cuenta muchas cosas, yo le cuento muchas cosas, me puedo echar 1000 horas a ver la tele con él, él se queda dormido y yo sigo en su cuarto viendo televisión, o sea... Y así yo salgo con él y su nueva pareja y la pasamos súper bien. Son como normas diferentes. Ok, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando sobre cómo cambia el vínculo con el papá, luego de que la mamá ya no está.
vínculo con el papá luego de que la mamá ha fallecido, y estaba mencionando que, claro, ahora para ti Alejandra es no una autoridad absoluta de tu papá, y en tu caso, Hubert, tú mencionas que querías cuidar a tu papá, y eso Sí, fue provocado un poco por haberlo visto llorar. Sí, por haberlo visto llorar, por sentir que no era la persona fuerte, ¿no? ¿Y eso fue bueno para ti, saber que tú podías sostener a tu papá? Yo creo que sí, porque aparte mis hermanos mayores ya tenían su familia, estaban casados, yo era el único, como era el menor, que vivía ahí con él todavía, y no tenía mucha confianza tanto con mi papá que con mi madre. Con mi madre le contaba todas mis historias, mi padre trabajaba fuerte, pero a partir de que se fue mi madre, me di cuenta que tenía un montón de cosas en común con mi papá. ¿Y quién te sostenía a ti? Tú sostenías a tu papá, pero ¿quién te sostenía a ti? No, yo solo. Prefiero estar solo y tratar de llevarlo solo. Solo mi luto. Y bueno, desde que me pongo a hablar con mi madre y me responde, todo chévere. Pero sí, fuerte. Yo sí siento que es como, o sea, por un lado se unen bastante, pero por otro lado, de alguna forma cada uno se ha quedado solo, ¿no? Y tratan de lidiar solos con el asunto, con, qué sé yo, tú no cargar a tu papá, entonces afrontar un poco tu vida contigo misma, y quizás los papás también, que están, probablemente en la mente de ellos están sosteniendo todo, o sea, no están, ¿no? Y ellos también en su mente es, ¿en quién me apoyo? No puedo, yo tengo que poder solo porque no voy a cargar más a nadie, ¿no? Es que no sé, la capacidad de sostener de una madre es casi como, ¿no? Como irreemplazable, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, tengo bastantes amigas, tías, por parte de mi madre, muy buenas amigas de mi madre, que me han apoyado siempre. Mis propios amigos también. También, ahí también. Yo hace poco he hecho un video por el Día de la Madre a mis mejores mamis, ¿no? Que conozco, ya lo colgué. Pero es un cariño que todavía que tengo guardado ahí. Un cariño a madre, ¿no? Materno para... Claro. Pero eso lo regalé. Y en tu caso, Rosa María, ¿cómo tu papá estaba pasando una depresión profunda, no 2 veces enviudó? ¿Cómo cambió el vínculo con tu padre? Ya lo has mencionado un poquito, pero si pudieras profundizar un poco más. Lo que pasa es que mi papá, como te digo, se tornó duro. Pero era por su pena, yo ahora lo entiendo. Claro. ¿No? Como me decía mi esposo, tú lo ves a tu papá como un superhéroe, pero los superhéroes también lloran, me decía, ¿no? Entonces, tienes que entenderlo, apoyarlo. Y eso pasó, hasta que pasó el tiempo, duro y duro, pero igual le hacía cariño, me acercaba a pesar que él me rechazaba, ya se volvió arisco, pues, ¿no? Pero después ya cuando yo tuve mis hijos, todo volvió a la normalidad. Claro, pero digamos que en ese tiempo tú te acercabas, o sea, tú también estabas como pendiente de él, también estabas como cuidándolo. Claro, porque por ejemplo mi papi ya se iba a trabajar y nosotras con mi hermana, y la camisa, y que salga bien, y los zapatos. Ah, o sea, mira, asumían ese rol. A mi papá le encanta la ensalada, su ensalada, que esté todo pendiente para que él esté bien. Y ahora la posibilidad de una nueva pareja para el papá es impensable, duele mucho, ilusiona. ¿Cómo se vive? En mi caso fue raro, porque mi mamá me lo advirtió, digamos. Ah, sí, pues tu mamá te preparó todo. Sí, quería cubrir todos los temas. Me sentó un día y me dijo, bueno, tú sabes que cuando yo me muera, porque ya lo sabíamos por hecho, tu papá eventualmente tiene que encontrar a alguien con quien estar y con quien quedarse, porque él no va a estar solo y demás. Y me lo dijo y se me quedó en la cabeza. Entonces cuando, de hecho, apenas se murió mi mamá, no es algo en lo que estás pensando ahora en qué momento mi papá va a encontrar otra pareja, pero cuando pasó un poco de tiempo me daba mucha pena verlo solo, porque mi papá es súper alegre, súper conversador, le encanta estar acompañado. Entonces era como qué pena que porque se siente tan triste no pueda estar acompañado de alguien, ¿no? Y ya después de mucho tiempo encontró a alguien con quien ahora está, varios años, encontró a alguien con quien ahora está y le va muy bien, y yo, o sea, desde que me enteré estuve súper contenta. No, mi papá compartió conmigo casi que todo el proceso. Bueno, he salido con esta chica que no sé quién. Entonces yo me iba emocionando con la historia romántica de mi papá. En mi caso fue diferente, porque por ejemplo, o sea, mi papá nunca me dijo, estoy saliendo con tal persona y es así. Porque aparte que mi hijo nunca ha sido de hablarme las cosas abiertamente porque es súper cerrado, yo me enteré así de chiripa, en verdad. Fue algo como que
estaba yendo por el pasadizo y escucho a mi papá hablaba por teléfono. Y dije, ¿qué? Y yo, ¿cómo vamos a escuchar en la puerta? Y eso es lo que, ¿qué está hablando? ¿Con quién habla? Decía, sí, que no sé qué cosa, y sus cositas locas, pues, ¿no? Y yo, Tonito de voz así raro, claro. sí, claro. Y entonces ya, de hecho, que se me vino la idea de que sale con alguien, que no sé qué. Y yo en ese tiempo tendría 9 años, 10 años. Entonces, Pero habían pasado como 8 años después del... Claro, de hecho que sí. Y bueno, pasó el tiempo y todo, y yo vivía pucha, a lo que, ay, que cómo va a ser posible, que se me erizaba el pelo de la rabia a mi hermana. ¿Te daba celos? Me daba súper celos, porque, o sea, como que sentía que le daba más afecto y más espacio a otra persona y no tanto a nosotras, porque yo con mi hijo como que no había algo tan cercano, o sea, no me sentía unida a él, entonces era como que un tipo celo. Pero de hecho que ahora conozco a su nueva pareja y me cae súper bien, es súper linda, es muy buena persona, de verdad. Y wow. De hecho que él está feliz, o sea, ya tiene un buen tiempo y yo estoy, como dice Alejandro, también feliz por él, porque se lo merece, en verdad, porque claro. ¿qué se hace él solo? Todos queremos estar acompañados de alguien en algún momento, pues, ¿no? Claro. Y en el caso de, bueno, el papá de Hoover ya adquirió, ¿no? Tiene otra nueva pareja, y el papá de Rosa María... El mío también, cuando mi mamá falleció, bueno, guardó luto un tiempo, unos años, y con la mejor amiga de mi mamá. ¿Ah, sí? Y eso fue fácil, fue difícil. ¿Cómo fue eso, Rosa María? En mi caso... Porque lo ha dicho muy sonriente, pero no sé si fue tan sonriente. Lo que pasa es que yo te digo, yo tuve una manera de ser o de expresarme un poco diferente. Juguetona, ¿no? Entonces, yo tenía la ilusión de tener una mamá. La ilusión de que alguien me pusiera el plato a la mesa. Ajá. Entonces yo quería que se comprometa, pues. Y no importa que fuera con su mejor amiga, con tal que sea feliz, ¿no? Hay confianza. ¿Y lo hizo? Y lo hizo. Y te puso el plato sobre la mesa. Y siguen juntos, no viven juntos, cada uno en su Son casa enamorados. porque tiene miedo que fallezca también, tiene ese trauma, pero siguen juntos y ella es muy buena, o sea, se llevan bien, a su manera. Mira, no te emocionas tú, Rosa María, nos emocionas a todos, porque siempre hablar de este tema como que despierta miles de emociones, ¿no? Yo justamente quería preguntarles, su mamá no está, pero ¿cómo es su vínculo? O sea, ¿en verdad no está o ustedes la sienten presente? ¿Cómo es ese vínculo con su mamá ahora? Es bastante difícil cuando estás sola o te sientes medio deprimida por algo. Es a lo que mamá, por favor, tal cosa, y le rezas y le pides y tratas de, no sé, es que es difícil llenar ese vacío porque no lo vas a poder llenar nunca, creo. No sé si eso se madura, no tengo idea, pero yo no puedo todavía. Y es a lo que, no sé, tratas de sentirla de alguna forma, no sé, llamarla, rezarle. En mi caso, por ejemplo, cuando estoy súper mal, le digo, por favor, Dios, haz que sueñe con ella siquiera para poder verla. Wow. ¿Y esta presencia de Dios acompaña, les pasa? ¿O alguna dimensión espiritual que logran que sea un puente, ¿no? Hacia la mamá? No sé si tanto Dios, pero hasta con mi mamá siempre y con mi hermana teníamos este juego de es una señal. Pasa otra cosa, es una señal de que me va a ir bien. Es una señal de... Pero es una qué sé dimensión yo. espiritual, Claro, ¿no? entonces hasta ahora me ha pasado mucho que me encuentro con gente, me ha pasado hasta aquí, me encuentro con gente que me habla de mi mamá, que me dice, yo conocí a tu mamá porque... Sí. Y hace poquísimo tiempo, un par de semanas, le escribió a la hermana de mi mamá, un chico que había sido su alumno en la universidad, que alguna vez había tenido una conversación con ella porque él estaba pasando por algo muy difícil y ella siendo psicóloga, bueno, acudió a ella. Y ahora, como 10 años más tarde, le contaba a mi tía que ese consejo que le había dado le había cambiado la vida. Wow. Y ponía en el mensaje que escribió, creo que lo más importante que me enseñó fue que siga mi corazón, digamos. Entonces, cuando eso llegó a mí, era un mensaje que yo necesitaba en ese momento. Entonces fue monstruo porque eran las palabras de mi mamá que llegaban a mí a través de una cadena súper larga y súper rara, Claro. pero finalmente llegaban. Entonces sí existe como esa conexión que va más allá. Bueno, de hecho, como decías, sí, pues es una presencia que se vuelve ausencia. Vamos a
nos quedamos con ese pensamiento y también antes de ir a la pausa, que nos tenemos que ir ahorita, lamentablemente el tiempo en la televisión es así, pero por ahora gracias por venir, por compartir sus lágrimas y sus sentimientos con nosotros. Y yo sospecho que ese diálogo que Hubert menciona que tiene con su mamá, de una u otra forma, aunque no siempre aparezca en sueños, sucede. Sí. Volvemos. Me quedo pensando en este vínculo con la mamá, que es en realidad la última parte, lo último que hemos hablado, ¿no? Y cómo finalmente ese diálogo interno se instala, ¿no? Claro, aquí puede ser a través de Dios, puede ser a través de las señales, en realidad cada quien lo vive y se lo explica como quiere, como lo siente, pero lo cierto es que la mamá ha sembrado algo en el corazón de ellos que les permite sentir que le preguntan y que la mamá les responde, y eso los acompaña y es real. Claro, no claro. Es real porque finalmente años, el tiempo que ha estado la mamá ha sembrado cosas Claro. en ellos, entonces quedan, ¿no? Claro, sí, yo también estaba pensando que el vínculo con la madre es casi místico, ¿no? Entonces, y la única forma de poder sobrellevar este dolor es a través de algo místico, porque realmente es irreemplazable. Y yo pensaba, pues, cómo en realidad es a veces tan irrelevante el tema de la edad. O sea, definitivamente en cada edad marca, pero hemos visto desde una chica que la ha perdido a los 2 años y que habla de eso y se quiebra como si hubiera sido hace un mes, hasta una persona que lo perdió a los 21 años y que fue muy difícil sobrellevarlo. Y yo pensando en mí mismo que a mi edad también me costaría muchísimo. O sea, es como la madre es un vínculo que remueve tanto y marca tanto que es difícil pensar en eso. Aunque, digamos, lo natural sea sentir que primero se van los padres, ¿no? Sí, pero yo creo que uno nunca está listo para perder a alguien Claro, que claro. te dio la vida. O sea, Exacto. finalmente es como tu sentido de El origen. ¿qué hago acá? ¿No? El origen. ¿Cómo llegué? Porque tu sentido de la vida, Exacto, ¿no? exacto. Y bueno, y además, madre solo hay una. Es tu primera casita, ¿no? Sí, claro. Sí, yo me quedo muy conmovida, muy agradecida, porque además me imagino que las personas que nos están viendo, algunas han pasado por esto o están viviéndolo. Yo estoy seguro que O este les va a programa pasar, ¿no? es una señal. Hablando de señales, este programa es una señal para muchas personas que están ahorita pasando por lo mismo. Pero también para las madres, ¿no? Para que las madres sepan que el día que no estén, sus hijos las van a llevar adentro. Bueno, nos quedamos con eso. Gracias por acompañarnos ustedes también hoy día. Ya saben, nos pueden encontrar en Facebook o en Twitter, hacernos sus comentarios o sugerencias. Chao.